la tierra fue orar. Él no hizo otra cosa que orar. O sea que si tú has empezado tu ministerio como lo empezó el Señor, eres bienaventurado. Nos gozamos de verdad de la palabra que trajo. Hemos grabado un cachito compartiendo. Y bueno, pues deciros que el Señor nos bendiga en esta tarde lluviosa que parece Galicia, aunque estamos en Salamanca. Gloria a Dios por la lluvia. Amén. Queremos saludar a nuestros hermanos, amigos de las redes sociales, del canal de YouTube, nuestro canal de Centro Evangélico La Salvación. Un saludo para nuestros hermanos de Oviedo, de toda España, hermanos que nos ven desde fuera. Dios os bendiga. A nuestra hermana Raquel en Oviedo, Dios te bendiga. A nuestra hermana Sonia en Valencia, Dios te bendiga. A todos nuestros hermanos que nos siguen desde nuestro canal, Dios os siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la palabra que el Señor me ponía para darla, vamos a irnos a Marcos, al capítulo 8, desde el versículo 27. Si necesitáis Biblias, ¿hay aquí? Tenéis, muy bien, gloria a Dios. Bien, pues es Marcos capítulo 8, versículo 27. Vamos a estar pendientes porque hay varios versículos que voy a mandar leer que el Señor me ponía. Padre, en el nombre de Jesús tomo dominio y autoridad sobre este lugar, Dios mío. Yo te pido, Dios, que uses mi boca. Señor, que la palabra que salga de tu boca no vuelve tras vacía, sino que tú harás aquello que tú tienes preparado, Padre Santo. Ven, Señor, transformando nuestras vidas, Señor, la vida de nuestros hermanos que nos ven por el canal de YouTube. Señor, Dios mío, que seamos transformados a través de tu palabra. Y todo lo pedimos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Este es el título de la prédica de este día. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y es una pregunta que el Señor nos va a hacer esta tarde. Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y esta es la pregunta que el Señor nos hace en este día, la pregunta que nos hace el Señor. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Este día el Señor nos quiere hacer reflexionar la vida y la relación que tenemos con Cristo. Amén. El Evangelio, el tema principal es Jesucristo. Amén. Jesucristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Amén. Ser Amén. salvos. El Evangelio sin Jesús no es Evangelio. Y todo se tiene que centrar en Jesús. El Evangelio es la identidad de Jesús. Ese es el Evangelio. Amén. La vida de Jesús y la salvación de los hombres. Y dice así más adelante: respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y aconteció que enseñándole que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí,
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Pero el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos. Hasta aquí, hermanos. Si no hay Jesús, si no hay un sacrificio, si no hay una entrega, no hay salvación, no hay evangelio. El evangelio es en sí la persona de Jesucristo. Amén. Pero Jesús nos pregunta a nosotros, ¿qué decimos nosotros de Jesús? ¿Qué decimos nosotros de Jesús? Cuando predicamos el evangelio, cuando vivimos el evangelio, cuando estudiamos el evangelio, ¿qué decimos? Porque hoy se habla mucho de los beneficios del evangelio, pero poco se habla del dueño y el creador del evangelio. Amén. De la relación que tenemos que tener con el creador. Porque Jesús vino a ponernos a cuentas con Dios. Estábamos destituidos y separados de la gloria de Dios. Y Él vino a salvar al mundo. Y nosotros tenemos que entender, porque a veces hablamos de la guerra espiritual, hablamos los demonios, hablamos del cielo, hablamos del infierno, hablamos de la prosperidad, hablamos de la sanidad, hablamos de la liberación, pero hablamos poco a veces de Jesús. Y sin Jesús, nuestra vida está muerta. Por eso hoy Dios nos quiere traer lo más importante, conocer íntimamente a Jesús. Amén. Porque si tú conoces a Jesús íntimamente, tú estarás seguro, tú estarás confiado, Amén. no te faltará nada, tendrás poder, tendrás unción, tendrás Aleluya. la gracia, romperás cadenas, romperás ataduras, vivirás seguro, vivirás con plenitud, vivirás animado, porque una persona está, gloria a Dios, aleluya, porque conoce a Cristo. Cuando una persona no conoce a Cristo, no conoce al dador de la vida, pues vive su vida en derrota. Pero una persona que sabe que Cristo está con él, que Cristo está morando en su corazón, que toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, todo lo que está aquí en la tierra se está anotando. Todo está, los ángeles viéndonos. Hay multitud de testigos que están viendo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Un montón de gente que está mirando para nosotros qué hacemos. Y si nosotros no le damos la gloria a Dios, no estamos honrando a Jesús. Y necesitamos conocer a Dios. Necesitamos darle toda la gloria, toda la honra. Y a veces el diablo pone vergüenza, el diablo pone pereza, el diablo pone sueño, el diablo pone desánimo para robarle la gloria a Dios. Pero no se la va a robar porque aquí hay gente que adora a Dios. Amén. Así que decimos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo es su nombre. Amén. Amén, aleluya. Y cuando nosotros hacemos eso, porque nuestro espíritu gime por adorar al Creador, a nuestro Señor, y empezamos, gloria, aleluya, santo, nuestro espíritu recibe el aire de Dios, recibe el soplo de Dios. Por eso necesitamos darle la gloria a Dios. Hay tres cosas que quiero decir, bueno, cuatro cosas, que es, ¿qué dice Dios Padre de Jesús? ¿Qué dicen los discípulos de Jesús? Amén. ¿Qué dice la gente de Jesús? Porque una cosa es un discípulo y otra es una gente cualquiera, gente que no tiene a Jesús. Otra cosa es el discípulo, el que ha aceptado a Jesús. Y otra cosa es nuestro Dios Padre Santo. Amén, aleluya. ¿Qué dice nuestro Padre Santo, nuestro Padre bendito de Jesús? Si sabemos lo que el Padre Santo dice de Jesús, sabemos lo que nosotros tenemos que decir de Jesús. Porque a veces hablamos de Jesús y hablamos de un Jesús como, bueno, ay, ayúdame Jesús, ay, Jesús, esto. Pero no sabemos con quién estamos tratando. No sabemos la reverencia que le tenemos que dar. La valía,
la honra, Amén. el honor, la reverencia, el darle todo lugar a Jesús, al hacerle el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Los ángeles están día y noche cantando, Santo, Santo, Santo. Y nosotros estamos aquí, dame, dame, dame. Cuando nosotros tenemos que darle, darle, darle. Cuando nosotros le damos, Él nos da. Amén. Amén. Pero tenemos que saber qué opina el Padre Santo de Jesús. ¿Qué opinaba la gente de Jesús? ¿Qué opinaban los discípulos? Y luego también vamos a saber qué Jesús dice de sí mismo. Porque es muy importante saber lo que dice Jesús. Vamos a leer, le voy a pedir a mi esposo, el pastor, que me pueda leer Marcos capítulo 1, del 9 al 11. Vamos a leerlo. Vamos a Marcos capítulo 1, del versículo 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Esa es la voz de nuestro Padre Celestial. Mi Hijo amado, donde yo tengo complacencia. Dios se complace de Jesús. Amén. Si Dios, el Dios del Creador del cielo, el omnipotente, omnipresente, el todopoderoso, el que ha creado todo el universo, los cielos y la tierra, abrió los cielos y salió una voz y dijo: Este es mi Hijo amado. En otra ocasión, porque hay muchos versículos, yo solo voy a tomar algunos versículos, porque para hablar de Jesús dice: no hay libros escritos en la tierra para hablar de Jesús. Amén. No hay. Y yo solo voy a dar unos poquitos, porque el tiempo es el que tenemos y no vamos a dar todo. Pero hay otro evangelio que dice que salió una voz y dijo: Este es mi Hijo amado, a Él seguid. Amén. A Él seguid. Y lo dijo Dios Padre. Y Dios Padre es lo más poderoso. Jesús dijo: yo nada puedo hacer si no me lo dice mi Padre. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Todo lo hacía por su Padre Santo. Hago todo esto por mi Padre. Obedezco a mi Padre. Lo que escucho de mi Padre. La voluntad de mi Padre. Amén. El reino de mi Padre. ¿Cómo es Jesús de obediente? Dios le reverenció a Jesús. Le dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complace de su Hijo amado. Es un Hijo precioso para Dios. Y a veces tratamos a Jesús como ahí, pero Dios abrió los cielos para que toda la creación escuchara la voz de Dios Padre, y eso no lo hizo con nadie, solo lo hizo con Jesús, que vino esa voz del cielo para que la gente supiera que era su Hijo amado, su Hijo que tenía complacencia. Eso es lo que dice nuestro Dios Padre, el Padre Santo, el Padre bendito. Por eso Jesús trata todas las cosas como santas, como benditas, porque le dijo: ven, bendito de mi Padre, pasa a la morada eterna. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero ¿qué dijo Jesús? Le dijo: ven, bendito de mi Padre. Somos benditos para Dios. Amén. Dios trata las cosas con reverencia, con santidad, porque de Él el trono de Dios es santidad. Amén. Y todas las cosas las hace santas, las hace perfectas. Entonces, ¿qué dice Dios de Él, de Jesús? Pues dice que Él es su Hijo amado, en quien tiene complacencia. El número 2 lo puse: ¿qué dice la gente de Jesús? ¿Qué dice? Porque la gente le hablas de Jesús. En el tiempo de Jesús la gente veía milagros, veía cómo Jesús caminaba, la vida de Jesús, y ahora predicamos, hay una iglesia evangélica, hay una radio evangélica, un canal evangélico, hablan de Jesús. Vamos a ver lo que dice la gente. Le voy a pedir a mi hermano Manolo que puedas leer Marcos
capítulo 1 también, pero un poquito más adelante en el 21. Estamos en el capítulo 1, pero vámonos al 21. Del 21 al 28, por favor. Y entrando en Capernaum y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que daba voces, diciendo: ¡Ay, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno! Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿quién? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda provincia alrededor de Galilea. Amén. Amén. Entonces, la gente que le hablaba de Jesús, la gente hablaba de quién es este, que hasta los demonios lo obedecen. Amén. Pero aquí en este pasaje que nos leyó el copastor, hay una cosa importante que nos tenemos que fijar, que los mismos demonios hasta la fecha no habían abierto la boca y hablado. Solo empezaron a hablar cuando vieron a Jesucristo. Le empezaron a hablar, le dijo en el 24, si tenemos ahí nuestras Biblias, en el 24 dice: dijo el demonio, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres el Santo de Dios. Los demonios dicen: eres el Santo de Dios. Si los demonios dicen: eres el Santo de Dios, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos? Amén. Santo, precioso, Aleluya. bendito, maravilloso eres tú. Amén. Y a veces estamos en los cultos, estamos en las congregaciones y estamos así, hermanos. Así, cuando un demonio dice: eres el Santo de Dios, eres el Santo de Dios, porque ni los demonios se pueden someter ante la presencia de Dios, ¿cuánto más nosotros? Por eso, hermanos, no hay vergüenza decir aleluya, gloria a Dios, amén. precioso, maravilloso, Gloria a Dios. excelso, precioso eres tú, Es Señor. verdad. Y a veces ves a la gente que tiene la boca atada por los demonios. Los mismos demonios le tapan la boca. Pero no, hermano, nosotros estamos para darle gloria a Dios. Amén, aleluya. Y ahí vemos que nunca habían hablado los demonios, y ahí se hablaron. Hablaron porque estaba el mismo Dios. Entonces vemos ahí, en este pasaje que nos leyó nuestro hermano Manolo, vemos que hasta ahora no habían hablado los demonios y empezaron a hablar. ¿Pero por qué empezaron a hablar? Porque sabían que venía el Redentor, el Salvador. Aleluya, Él tenía gloria. potestad y poder para echarlos fuera. Amén. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a Amén. derrotar su reino, a derrotar al diablo en la cruz del Calvario. Amén. Él está derrotado por la sangre de Cristo. Amén. Y nos dio esa autoridad a nosotros. Por eso, ¿cómo no vamos a alabarle? ¿Cómo no Claro. vamos a adorarle? Amén. ¿Cómo no Gloria. le vamos a Santo. obedecer? ¿Cómo no vamos a estar Aleluya. gozosos? ¿Cómo nos vamos a perder un culto? ¿Cómo vamos a perder una oración? Amén. ¿Cómo vamos a perdernos de estar con la iglesia de Cristo? Porque tenemos al vencedor. Amén. Tenemos al Santo Aleluya. de Israel. Gloria a Y Dios. los demonios tiemblan y los demonios huyen ante la presencia. ¿Cómo no vamos a adorar a Dios? Él nos vino a libertar de ese cautiverio. Estábamos en unas tinieblas, estábamos perdidos y Él vino a rescatarnos. Amén. Amén. Y eso seguirá rescatando nuestra vida económica, Amén. nuestra vida sentimental, nuestra vida familiar. La obra de Cristo no ha parado. Por eso el que tiene a Amén. Cristo tiene la vida. Amén. Tiene la victoria. Aleluya. Por eso Gloria a nosotros Dios. tenemos que adorar Gloria a ese Dios. nombre, esa persona. ¿Qué dicen los discípulos? ¿Qué dice Centro Evangélico La Salvación? ¿Quién es Jesús? Nuestro Salvador. Amén. Nuestro Aleluya. Redentor. Santo. Nuestro Redentor que libertó las cadenas, rompió las cadenas.
libertó. Me libertó de la muerte, me libertó del miedo. Tenía miedo por las noches, tenía depresiones y el Señor me libertó. Y demás cosas que me libertará en el nombre de Jesús. Amén. Yo siempre digo, el Señor me libertará de todo sobrepeso y de toda gordura, se va en el nombre de Jesús. Amén. Porque Él es el que salda nuestras deudas, el que perdona nuestros pecados y el que rescata del hoyo nuestra vida. Necesitamos creer a Jesús y Amén. ponerlo por obra. Él es el que nos quita las deudas económicas. Él es el que nos quita la enfermedad. Amén. Él el que nos quita el problema. Amén. Amén. Tenemos a nuestro Salvador con nosotros. Aleluya. Eso es lo que decía la gente, pero ¿quién es este? Reprende los demonios. Mira, este tenía un demonio que la atormentaba de suicidio y ahora ya no se quiere suicidar. Mira, la pastora tenía un demonio de tabaco y el Señor la libertó. ¿Y quién es este Jesús? Pues Jesús es el Rey de Reyes, Amén. Señor de señores. Amén. Dice, vamos con el 3. ¿Quién dice los discípulos? Porque Jesús le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Le dijo a los Amén. discípulos, ¿quién decís que soy? Y le voy a pedir a Michael si me puede leer Marcos 4, un poquito más adelante, Marcos 4, el versículo 41 nada más. Marcos 4. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén, aleluya. Amén. Porque era cuando Jesús entró en la barca y se levantó una tempestad. Entonces los discípulos que estaban en la barca, ahí no estaba la gente. La gente ya la habían dejado. Jesús había predicado, había quedado la gente ahí y Jesús se cogió a sus discípulos y se fueron en la barca. Y ahí en la barca se levantó una tempestad. Y en el 40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Si los demonios hablan y dicen, tú eres el santo de Israel, tú eres el santo de Dios. Si le vieron abrir el cielo y decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Y Jesús le recriminó, ¿cómo estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y aún así libertando al Señor del alcohol, del tabaco, quitándote al Señor de la mala vida, dándote trabajo, poniéndote ropa nueva, poniéndote una casa, poniéndote familia, poniéndote todo, y aún así nos viene el amedranto de una tempestadita que se levanta por ahí. ¿Cómo no tenéis fe? Y los discípulos dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Los propios discípulos. Porque aún no se les había revelado Jesús. Aún estaba, y así pasa, hermanos. Hay mucha gente que está en la iglesia, pero no tiene la revelación de quién es Jesús. Porque necesitan saber quién es Jesús, lo que opina Jesús, o sea, el Padre de Jesús. Y necesitan saber quién es Jesús verdaderamente. Amén. Y la gente anda como de acá para allá, van a una iglesia, van a la otra, faltan al culto, desaparecen de las iglesias, luego vuelven, luego se emponzoñan otra vez con el pecado, el diablo los zarandea de acá para allá, porque no saben quién es Jesús. Y necesitamos tener a Jesús. Amén. Y la cuarta y última cosa que dijo Jesús, vamos a leer en Marcos, le voy a pedir, por ejemplo, a Mari, Marcos 14, vamos un poquito más adelante, estábamos leyendo en el 4, vámonos al 14, el versículo 61 y 62. Ya. Marcos 14, 61 y 62. Mas él callaba y nada nos respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Amén. Amén.
Jesús, ¿qué dice él de sí mismo? Porque ya digo, hermanos, yo no voy a dar todo por causa del tiempo y porque no habría libros y no habría prédicas y no habría momento para hablar todo de Jesús. Porque en Jesús, Pilato también le dijo, ¿eres tú el Cristo?